Buenos días, tardes, noches, ya no sé si en qué vivimos. Es muy temprano, pero yo ya quiero una copa de vino. Terrícolas, dunianos, dunianas y dunianes. Espero que sigan disfrutando nuestro canal. Ahora hablaremos de algo que también, pues creo, me parece muy importante porque aunque lo hemos tocado tangencialmente en otros programas, pues da para un programa solo. Religiones. Y bueno, decidí que se podía unir con cómo se intersecta con el nacionalismo y el fascismo. Todo esto tiene que ver también con que, por ejemplo, el genocidio en Gaza, los nuevos fascistas que apoyan este genocidio, ya sea israelíes o pueden ser judíos, cristianos, ¿no? Ateos, musulmanes de cualquier nacionalidad, que por sus intereses apoyan pues este genocidio, lo quieren enmarcar como si fuera un problema religioso de antaño, ¿no? Son los fanáticos musulmanes contra el mundo cristiano, judeo-cristiano occidental y sus valores. Y esto es una falacia. ¿Por qué te ríes? O sí? Hasta se está ahogando el tema. Es que estaba hablando. Sí, es que Es que estoy es una. reaccionando, perdóname, Ajá, es una tontería, nada más digo rápido, estoy reaccionando y ajá. curiosamente mis reacciones coinciden con las de Tembo, pero no estamos poniéndonos de acuerdo, discúlpenme. No, está bien, está bien. Pero bueno, ya que se abra el foro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué la gente está volviendo la religión? Eso es una realidad, como una identidad primaria más que el nacionalismo, quizás, o otras ideologías. Y por qué la religión tampoco debemos satanizarla, ¿no? O sea, lo que quería decir antes de que surgiera esta distracción es que en el Imperio Otomano se podía convivir bastante bien, claro, había diferenciaciones, pero no había tanta violencia entre musulmanes, cristianos y judíos en ese imperio que era de mayoría musulmana, que durante 5 siglos pues dominó una gran parte de lo que hoy es Medio Oriente y Norte de África, y que había bastante respeto a las diferencias religiosas. Entonces esto es más, tiene que ver yo creo más con la intolerancia del nacionalismo a la diferencia. No sé qué piensen. Pues sí, bueno, voy a empezar. Bienvenidos, bienvenidas, dunianos y dunianas, que es otro tema que genera mucha controversia. Y sí, esto que hablabas, que cuando se combina la religión con política, que es en los temas que creo que sí afecta a la religión, es cuando se politiza. Ahí sí no voy a meter tanto con el plan político, no es mi expertise, pero veamos en esta semana esta escena muy poderosa en la Casa Blanca, ¿no? De líderes religiosos, muchos evangelistas, ahí dándole todas las buenas vibras a Trump, ¿no? Para que le vaya bien en su guerrita ridícula esta que está llevando a cabo. Y efectivamente, creo que la religión es válida. Es válido que todos tengamos creencias. Yo creo que la religión surgió antes que la política, supongo yo. Esta necesidad de creer en algo superior a nosotros, algo que nos dé certeza, que nos sentamos protegidos, identificados, cobijados. Puede ser una energía vital, puede ser una persona barbuda en el cielo, una mujer, no sé lo que sea, pero es creer, es esta idea de creer. Y tampoco es estimarlo, ¿no? Porque lo mencionaba el Tlacoyo, de que en estos tiempos tan Tlacoyo. turbios, bueno, vamos a empezar, en estos tiempos tan turbios, efectivamente se está dando esta connotación nuevamente de una guerra de religiones y pues se estima tanto al cristianismo, al judaísmo, al islam y bueno, ahora también resulta que toda la gente se siente atea, que también es válido, ¿no? No creer, pero tampoco eso les debe dar este crédito de desestimar a los que creen en algo. Yo creo que es válido creer, es una forma de vida, es algo que para mí la religión debe estar en el ámbito privado, es algo con lo que tenemos que comulgar, es algo que, insisto, nos puede dar una certeza, es algo que nos puede identificar, y creo que cuando se empieza a darle ese componente político, ahí se quiebra, y más aún si asumimos que nuestra forma de ver al mundo es superior a otras formas de ver el mundo, otras cosmogonías, otras cosmovisiones. Ahí es cuando empezamos a tener problemas. No sé, eso es lo que yo pienso, y eso es lo que estoy viendo ahora en las redes, ¿no? Que el Islam es igual a cáncer, muchísimo antisemitismo contra el judaísmo, también esta idea de creer que el sionismo es igual al judaísmo, bueno, los cristianos pues, también lo respeto, pero pues lamentablemente estamos viendo que esta guerra está desatando una intolerancia hacia la religión, y pues muchas veces la religión ni siquiera tiene nada que ver, es el ser humano en esta cuestión de luchas por el poder que embarra a la religión. O sea, no creo que las religiones por origen sean violentas. Ese es mi punto de vista. ¿Alguien? Alausat. Bueno, por lo menos en la parte que comentas, Tembo, de la separación y de lo privado, yo creo que ahí sí es fundamental. Ha habido como casos de estudio muy, muy puntuales en los que el problema es esta fusión de lo político y lo religioso que no les permite ponerse de acuerdo respecto a ciertos temas de la agenda nacional y todo lo ven con que, vaya, seamos claros, por ejemplo, en el caso de los países en Medio Oriente, en el caso de Irak,
que ellos tienen, son partidos religiosos, pero la mayoría son de denominación chiita, entonces van por una agenda más con esa perspectiva que por una agenda que tenga que ver con los temas de la realidad nacional. Y ahí, a partir de ahí es un poco la repartición y la pugna de poder, de que en el Parlamento les tocan tantos lugares a los chiitas y tantos lugares a los sunitas, y las otras minorías pues ya no les queda nada, entonces no pueden tampoco participar en la toma de decisiones. Y yo lo que he visto en el caso de Siria está igual, Líbano es complicadísimo por esta repartición también de forma confesional, es que al final creo que la solución sería sociedades seculares, o sea, que se tendría que madurar o avanzar por parte de para que se llegaran a poner de acuerdo, porque si no, pasa lo mismo en cada elección y demás, hasta que pues llega alguien de carácter autoritario que empieza a tratar de poner orden, porque de plano en la cuestión de la democracia, que pues más bien aquí el problema no era la democracia, sino que no ha habido como que esta separación entre lo público y lo privado en la cuestión religiosa, pues no permite como avanzar en el aspecto de arreglar al país por los temas urgentes que tiene, ¿no? Y pasan los años y los años y siguen las mismas problemas, los mismos atentados terroristas, las mismas marginaciones y así. Ahora, por otro lado, creo que es importante lo que mencionas respecto de la religión como un núcleo de identidad y como de integración nacional, porque muchos estados se empezaron a conformar a partir de la religión o en torno a la religión para ya forjarse como naciones. Entonces, llega un momento en el cual es muy complicado ya separar la religión de la vida pública porque forma parte de la identidad nacional. Y lo vemos en el caso de Estados Unidos. Es esta perspectiva de la toma de decisiones respecto del cristianismo para con el resto del mundo, que son los malos y nosotros somos los buenos, y que necesitamos imponer nuestro punto de vista, porque así además nos vamos a sentir seguros en este mundo caótico. Entonces, ahí ya, como sabemos, pues la religión fue fundamental en el establecimiento de Estados Unidos como país. Y si bien ahorita pues hay una gran diversidad de migraciones y de nacionalidades en Estados Unidos, yo creo que al final el predominante pues es el componente blanco, protestante, cristiano, que es el que está, digamos, tomando las decisiones y que lo está viendo a través de este espejo. Entonces, me parecería que está bien dentro de un régimen democrático que las personas tengan la capacidad de elegir qué religión quieren. No estoy tan seguro de que estemos regresando a las religiones o volviéndonos más religiosos. Yo creo que ahí sí tendríamos que ver estadísticas o qué sé yo, al momento que le preguntan a la gente cómo se identifican o qué practican en cuestión de religión. Pero sí sería fundamental que exista un marco que te permita ejercer tu religión de forma libre y privada, y que evidentemente pues esto no afecte si eres una persona que toma decisiones, digamos, las políticas públicas. Yo tengo algo que decir sobre el secularismo, pero o sí, dale, dale, no has hablado. Bueno, yo no soy experto en este tema. Sin embargo, como intuitivamente puedo hacer algunos comentarios, estoy de acuerdo en lo que han comentado respecto de la secularización. A mí me parece que, bueno, y a lo mejor ahí pues también estoy influenciado por el lugar donde nací, o sea, del hemisferio occidental, ¿no? Entonces es, digamos, como la forma de organización pues que he conocido y que me parece que pues sí permite, digamos, una organización de la sociedad que favorece pues la participación democrática. Incluso vería tal vez como problemático, como una fuente de posibles conflictos, aquellas sociedades en las que este proceso de secularización no se llevó completamente a cabo, porque bueno, pues este aspecto, digamos, permite a personas que no hicieron esta separación en emitir como juicios de valor, digamos, con otros parámetros, ¿no? En una sociedad distinta a la de su origen. Sin embargo, bueno, también coincido con lo que han comentado Tembo, Tlacayot y Alas Suat respecto de que es importante que haya como una libertad de elegir cuál es la religión, ¿no? Que uno quiere practicar. Me voy a aventurar a hacer una hipótesis, respecto de sobre si el mundo se está volviendo más religioso o menos religioso. A mí, la hipótesis que creo es que estamos en una época en la que hay como una tendencia hacia un como tribalismo, no sé si sea nuevo, es decir, pues como organizarte en grupos cerrados que pues que tienden a asumirse ellos como
los correctos y los demás, los otros, son como los incorrectos. Entonces, esta forma de organización en torno a mostrar lealtades extremas a los propios grupos, pues ha creado o ha contribuido a que se haya generado un clima total de polarización social y también pues ha alimentado a estos fascismos, ¿no? Y ese creo que sería mi comentario en este momento. Pues yo creo que va por ahí, yo le diría racismo tal cual, como dicen los franceses. Ujú. Sigue habiendo mucho racismo en el cual creen que, exacto, o sea, creo que sí hay un problema con esta idea judeocristiana de sentirse superior, blanca judeocristiana, a otras religiones y culturas. No digo que las otras tampoco tengan sus problemas de racismo, por supuesto que los hay, pero digamos que están, no, o sea, quien ha hasta ahora dominado el mundo, pues es esta civilización blanca judeocristiana, ¿no? Y eso está llevando a estos nuevos fascismos. Sin embargo, lo de la secularización, aunque yo estoy de acuerdo con ustedes en principio, yo también creo que me considero una persona secular y laica y me gusta y creo que funciona. He vivido en dos países laicos y también he visto cómo la laicidad se puede volver una religión de Estado, que no respeta precisamente la diferencia religiosa, la diferencia, ¿no? Pero principalmente la diferencia religiosa, que no entiende esas prácticas religiosas. Y quizás yo me refería, ya me salí del guión otra vez para variar, seguramente, a que qué bueno que Tembo sacó esto del Trump, ¿no? Que ahora en la semana o hace unos días, pues, o semanas, no sé ya, estaba ahí reunido con su gabinete o, bueno, gente de su equipo y estaban rezando no sé qué cosas el Padre Nuestro, que alrededor de él, como si él fuera quien, Jesucristo, por favor. Me parece tan mal eso por todos lados, porque es unir religión con política, pero además también, pues es hasta pagano, ¿no? O sea, es casi poner a este hombre que es un desquiciado a compararlo como si fuera un profeta o yo qué sé yo. Y se quejan de que precisamente donde están llevando a cabo sus guerras, como en Irán, ahí son unos fanáticos religiosos, ¿no? Sí, seguramente los hay en esa parte del mundo, pero también creo que ese fanatismo religioso del Islam, precisamente, y creo que a eso me refería, es una de las religiones que está creciendo más. O sea, hay más conversos al Islam que a otras religiones. Y también es una de las zonas del mundo donde más se están volviendo a esa identidad, precisamente porque creo que se han desencantado del nacionalismo y han visto que ha sido utilizado pues para seguirlos explotando, ¿no? Y que una élite siga teniendo, ¿no? Poder y también se vuelven autoritarios, ¿no? Como ya lo hemos dicho del régimen iraní, que además se vuelve también, pues sí, autoritario porque no respeta el hecho de que una persona pueda decidir si va a ser practicante o no, si se va a poner el velo o no, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿podríamos decir que el fascismo tiene una ideología o hay que diferenciar entre fascismo y autoritarismo? Vean cómo volví al guión así, alguien. Es que esta era de religiones, ¿no? Ah, sí. Entonces, a ver, Y el secularismo, dale, tema. El secularismo, ¿se puede volver también una religión? no, a ver, sí, es que son varias cosas. Bueno, primero sí que he pensado lo que decía Al-Aswad sobre el número de adeptos. Creo que sí, el cristianismo ha perdido mucho. Sigue siendo el top en cuanto al número de seguidores que tiene el cristianismo de todas sus denominaciones, pero sí ya hay un desencantamiento de muchos, sobre todo jóvenes, con el cristianismo, porque, bueno, sienten que no se identifican, no les da la respuesta a sus preguntas. Y en esa pues, el Islam creo que está absorbiendo. También algunos grupos evangélicos, ¿no? Hasta pensaba en algunas sectas como el Padre Sufrir. Pero bueno, volviendo al tema que mencionabas de Trump, creo que sí, a veces en ciertas sociedades que se identifican como seculares, que incluso en la Constitución está plasmada el laicismo, de repente en esa megalomanía, en ese poder de convocatoria, evidentemente pues hay una pérdida de la realidad, de la noción de la realidad, empiezan a perder el suelo y se empiezan a sentir como iluminados, ¿no? Como este rey taumaturgo que piensan que con el toque de sus manos curan a las personas. Y hay muchísimos casos, ¿no? Y a veces empiezan a apelar a símbolos religiosos, pensando, incluso personas de izquierda, ¿no? Que a veces pensarían que el izquierdo pues tiene que ser un poco más secular. El caso de López Obrador, el caso de Hugo Chávez que hablaba con pajaritos. Bueno, sí, en Estados Unidos pues sí, hay un Eso se llama matrimonio. esquizofrenia. No, bueno, pues, pero pues sí recuerdo, ¿no? Cuando decía, incluso el expresidente Obrador decía, pues, ponía ejemplos de Cristo, no, no, es que también Cristo perseguían, y bueno, pues esta idea de sentirse como el Mesías. Y también, bueno, ahora lo que hablabas de que sí, ¿qué? ¿Cómo era la pregunta, profesora? ¿Qué era qué? ¿Que si el fascismo es qué? Hay que diferenciar el fascismo del autoritarismo, porque las religiones también pueden ser autoritarias, ¿no? Ah, claro. Sí, 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 no, pues ahí están los ejemplos de la iglesia con la Inquisición. Y bueno, yo creo que todas las religiones en algún momento pues, han incurrido en ciertos autoritarismos, en ciertos fascismos, hasta en racismo. Creo que todo, ¿no? Finalmente ocurre que tiene ese elemento humano y es el problema cuando empiezas a asumir que tu religión, tu modo de ver al mundo es superior al del otro y empiezas a hacer diferencias. Creo que en el pasado, pues sí, yo creo que eso lo trajo toda la ilustración, ¿no? Porque todavía en la época moderna sí había la noción de que el bárbaro era el que no era cristiano,
pero pues sí se respetaba un poco su religión, creo yo. Pero pues ya con las ideas de ilustración ya empezó esta idea también de agregar un componente biológico y que bueno, el cristianismo va de la mano del ser blanco y ser superior, más civilizado y empezar a desacreditar otras formas de vida. No sé, bueno, otras formas de pensar, no tanto Islam, ¿no? Incluso religiones pues un poco más tradicionales, ¿no? de África o Asia. Pero pues yo creo que sí puede derivar en ser fascista autoritario. Eso lo hemos visto en la historia de la humanidad, creo yo. Es que me sacaste de estar así pensando en otras cosas y de repente las la pregunta y ya como que empiezo a debrayar. ¿Quién? ¿Quién debraya, yo o Ujú. todos? No, bueno, ¿ustedes qué piensan? El secularismo, a ver, o vayamos por ahí si quieren, profundicen, porque yo estoy de acuerdo con ustedes, pero sí creo que también puede ser una religión de Estado que no respeta la diferencia, y también es un problema. Pues es que lo que vamos es que finalmente las religiones no son malas. Es el componente humano el que ahí le empieza ya a mancillar y empiezan a desviarse del camino. Yo también, o sea, yo insisto que sí debe haber una separación entre la religión y el Estado. Debe haber cabida también para la religión. Yo creo que sí es válido que haya que los que representan a las religiones, pues sí puedan emitir opiniones políticas, pero ya que ocupe también un cargo, no sé. O sea, creo que sí tiene que ser muy, muy acotado, ¿no? O sea, hay constituciones que sí reconocen autoridades religiosas. Yo estoy pensando, no sé, desde el punto de vista de los que estoy acá en África, pues sí, aquí en la aldea, pues sí, se considera en algunas constituciones el rol que tienen algunos líderes religiosos. Hay países donde sí tienen un peso político más claro, pero bueno, aquí muchas sociedades pueden funcionar ya sea de manera secular, con un toque, bueno, yo creo con lo mejor que tienen las tres grandes religiones y pues las religiones tradicionales. No sé, el problema es eso, el toque humano y cuando empezamos ya a hacer diferencias. Ahí es donde ya empezamos a desviarnos de camino. Correcto. Está muy filosófico. ¿Alguien? No, bueno, es que también me parece que puede ser problemático esta cuestión de no ser secular. Y bueno, tal vez también de serlo, aunque eso honestamente no lo había pensado, pero puede ser problemático en el sentido de cuando tratas de imponer como tu moralidad o tus juicios morales a otros individuos o al resto de la sociedad, ¿no? Creo que pues también tenemos como muchas evidencias históricas de pues todos los excesos que se han cometido tratando de hacer lo correcto según alguna moralidad específica o algún tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, creo que pues muchos crímenes incluso de lesa humanidad se han cometido justificando o tratando o diciendo que se está haciendo lo correcto, lo que es moralmente adecuado, ¿no? Entonces, en ese sentido o en esos escenarios, yo sí creo que la secularización es pues una forma de vida o algo no forma de vida, algo deseable, ¿no? Un proceso, pues, deseable, ¿no? Que limite o que circunscriba la religión al espacio como privado o personal. Alauzat, dale. Algo quería Yo, por decir. ejemplo, no me queda claro esta cuestión del fascismo con la religión, porque el fascismo es como más algo, un movimiento autoritario, represor y demás. Incluso hasta podría decirse que no estaría relacionado con la religión, sino que es más bien la supresión de las identidades y de lo más individual para que lo masivo, lo colectivo se integre al Estado en su conjunto y pueda echar a andar toda esta maquinaria respecto al nacionalismo extremo y autoritarismo. Pero por la cuestión un poco del secularismo, yo creo que en cierta medida sí es una de las soluciones para algunas sociedades. Para otras, a lo mejor es un poco tener un resultado a la inversa, pero al final, como lo dice Tembo, la religión no es mala. Incluso, por ejemplo, en el caso del cristianismo, si nos vamos a esas, pues ahí mismo dijo Jesús, ¿no? Que al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ahí sí hay una clara separación entre los asuntos de la política con los asuntos religiosos. Y sin embargo, ahora que entra la intervención humana, pues ese empeño como que de forzar las cosas para ir al revés. Y ahí están los resultados, tanto en Occidente como en las otras, en otros países. Sí, gracias por meter en cintura mis locuras luego. Sí, es que creo que justamente estamos viviendo, por un lado, a lo mejor en una parte del mundo, este repunte de la identidad religiosa, un poco como respuesta precisamente a estos nacionalismos y el fascismo ajá, que viene de fuera, digamos, ¿no? Pero que también se vuelven autoritarios, ¿no? O sea, no y el problema en sí no es la religión, como tampoco el nacionalismo. Entonces, creo que eso era lo que quería discutir. Pero, Pero, oye, sí, ajá. Tlacayot, yo tengo una duda. ¿Sí será eso o más bien? Pues porque no sé si ese marco de análisis, yo lo vería, no, yo no lo había pensado de esa manera como lo estás planteando, yo más bien como este tipo de cosas las había enmarcado que en una
o en este proceso de desinstitucionalización Eso. Escríbelo. desinstitucionalización de la vida y sobre todo de las instituciones tradicionales, ¿no? Como son la iglesia, la familia, incluso hasta las universidades. Pero pues creo que eso yo lo había como pensado más como desde la perspectiva de estas cuestiones como neocapitalistas o poscapitalistas, ¿no? En las que el predominio pues es de grandes agentes económicos que son justamente los que están un poco llevándonos a esta crisis de las instituciones, ¿no? Que estas pues ya como que pierdan su labor organizativa. Pues sí, pero justo creo que ese tipo de personajes también son, pues quizás no tengan ideología y eso es lo que los hace más peligrosos, pero no dejan de ser autoritarios o fascistas, ¿no? En su comportamiento, quiero decir, porque quieren imponer sus valores económicos, vamos a decir así, al resto del mundo y erosionar todo tipo de, pues sí, de identidad y de, así, encuadrándolo como que es atrasado, como que es malo, como que, y ahí hay también discriminación y racismo. Y bueno, o sea, creo que ya estoy debrayando mejor. Ustedes cierren con algo, pero sí, lo de la secularización, yo estoy de acuerdo. Sí, creo que también, y creo que lo habíamos discutido alguna vez, Arauzat, que el cristianismo en general con esta, pues sí, las enseñanzas de Jesús es más fácil que se secularice. Quizás haya otras, el judaísmo y el islam, pues sea más difícil separar política de religión, pero el problema no es tanto eso, sino cómo se utilizan, ajá, tanto el nacionalismo para imponer una visión o en la religión, ¿no? Para imponer una visión. Y como ahorita creo que están siendo antagonistas, creo que ese era mi punto. Y que el secularismo, aunque yo lo veo también como una algo deseable, ¿no? Un proceso deseable, también he visto que se puede convertir en una religión de Estado, en una forma de decir, ah, pues si no te secularizas es porque eres atrasado, no te quieres integrar, no te asimilas y entonces estás mal, ¿no? En vez de, y sería la última pregunta, ¿cómo lograr realmente no solamente el respeto a la diversidad religiosa, cultural, étnica, etcétera, sino también lograr que haya relaciones interculturales, que entiendo que es más como este respeto, esta verdadera inclusión. No sé, ¿qué piensan? Yo creo que siempre existió esa tolerancia. Yo creo que, insisto, desde mi punto de vista, fue a partir, vamos a echar la culpa otra vez a Occidente, toda la culpa de Europa, sobre todo Europa, ¿no? Tal vez Ah, con qué la fácil. ilustración, que es hasta un poco irónico, hasta contradictorio, porque bueno, ya en el siglo XIX surge una Europa más secular, más progresista, más individualista, donde la religión pues pasa a un plano mucho más privado. Ya la iglesia católica no tiene tanto poder, las protestantes. Y en esa visión de que son este faro de civilización, pues empieza a haber un descrédito hacia aquellas poblaciones no europeas y empiezan precisamente por la cuestión religiosa. Tal vez a aquellas sociedades islámicas, pues sí las consideran que están en un punto pues un poco más civilizado, pero no tan civilizado como ellos, ¿no? Porque finalmente son su propio espejo. Pero pues sí hay un descrédito de otras sociedades, pues tal vez un poco más tradicionales, porque empiezan por ese plano, es una religión muy básica y todavía tienen que pasar por muchos, o sea, todos los procesos históricos, sociales, culturales, económicos que pasamos nosotros para llegar a este plano. Es un poco contradictorio porque, pues, también apelan a la religión como una forma de imponer su civilización encima de otras sociedades. Y ahí, pues sí, lamentablemente empieza a haber una tergiversación pues, del mensaje cristiano. O sea, el cristianismo ahí se impone pues como la vanguardia civilizatoria. Pues ahí pues empieza a verse escrito esa separación, ¿no? De nosotros contra ustedes, de las nuevas cruzadas. No sé, es que yo tal vez no soy una persona muy religiosa, pero sí me preocupa esto de que este mensaje que llevan acá muchos políticos, de nosotros contra ellos, nosotros representamos nuevamente a la civilización, a lo que es correcto. En el caso del Islam es ese mundo atrasado, oscuro, bárbaro, que nos quiere llevar nuevamente a la muerte, a la desolación. Entonces, no sé, a mí se me hace muy, muy delicado esto. O sea, creo que la religión al contrario debe ser y creo que podrían ser hasta los diplomáticos por excelencia, ¿no? Representantes de las tres grandes religiones, incluso de otras denominaciones, que se pueden incluir, ¿no? En estas mesas de diálogo. Yo creo que puede ser importantes también para llevar de la mano a los políticos y generar un diálogo que pues por lo menos pueda llevar un poco más a la tolerancia. No sé, es un tema bien complejo este. Más bien, quizás no lo planteé bien. No sé, algo con lo que quieren cerrar, ya nos tocó la alarma. Pues bueno, yo lo único que quisiera decir es que, pues, está bien esta cuestión como de respetar la diversidad, pero creo que de religiones, pues, pero creo que este tema es otro tan complejo y en el que todo el mundo tendría que hacer su parte. Es un poco semejante a lo que había comentado o habíamos comentado en el tema de los aliados cuando hablamos de género. En este tema de la religión, pues creo que pues todas las personas tendrían que hacer su parte como para respetar la religión pues de cada quien, ¿no? Porque pues generalmente
o no generalmente, lo que se ve en muchos casos es que algunas personas y eso tal vez, no sé, es una opinión desinformada, tal vez las personas seculares hacen más por respetar el pensamiento de las personas que no son seculares, y las personas no seculares, tengo la percepción de que no necesariamente son tan abiertas, o no se sabe nunca cómo vas a interactuar con ellas, porque lo que en un momento, no sé si dependa de su estado de ánimo, les parece bien, en otro momento esa misma acción les va a parecer una ofensa. Entonces, creo que ahí sí, o siento, percibo, tal vez es algo erróneo, una percepción errónea o desinformada, pero es lo que percibo, que no todas las personas se esfuerzan pues en comprender la otredad en el mismo rango. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es que pues este es otro de los temas en que individualmente todas las personas tendríamos que hacer la parte que nos corresponde. No sé si me expliqué, pero eso es lo que No quería sé, decir. creo que para este programa previamente debíamos habernos dado un toque de orégano del demonio, ¿no? Para poder entrar en tono. Alausat, para, Alausat, para conectarnos. Bueno, es que al final lo que comenta Ozzy es un poco relacionado con el secularismo, que se tiene que vivir la religión en la cuestión privada, y pues ahí sí, básicamente, pues el respeto a los demás se traduce en eso, ¿no? De que si lo estás haciendo de forma privada, pues no debería haber ninguna complicación en ese sentido. Cuando ya empieza el proselitismo y que empiezas o quieres empezar a convertir a los demás o quieres forzarlos a que sigan tu religión, pues ahí ya es cuando empiezan los problemas, porque al final cada individuo debería tener la capacidad de decidir qué religión le gusta más profesar. de acuerdo. Sí, 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 eso totalmente. Mientras no haya intento de forzarlos porque crean en lo que tú crees, creo que todos estamos bien, ¿no? Pues no sé, ¿algo más? Ya se nos pasó el tiempo. Quizás Para podamos variar. hablar de esto. Sí. Suscríbanse y si tienen comentarios Compartan. respecto de este tema, díganos cómo le hacemos. Y atiendan al templo. Sí, Hasta luego. Bye. bye. Adiós.